estamos con Noemí Sousa. Antes, todo esto se lo podría decir después, así que directamente vamos a entrar al grano. Sí. ¿Nada bien ahora? Sí, tiene que haber sido una cosa muy chiquita, sí. Qué lindo programa, ¿eh? Hermoso, sí. Medio monstruito. De todo, y se me ocurre que va a haber algún fuera del programa medio espectacular, ¿no? Ah, de esas óperas. Bueno, Noemí Sousa, la distinguida mezzosoprano argentina, ha tenido la amabilidad de cedernos unas palabras, es decir, un pequeño reportaje para LS11 Radio Provincia de Buenos Aires. También está con nosotros Irma Urteaga, la pianista acompañante de este recital en el Jockey Club de La Plata. Señora Noemí Sousa, ¿cómo descubre usted su vocación por el canto? Yo creo que como casi todos, por lo menos en las entrevistas los he escuchado decir que generalmente es en el colegio. Sí, es cierto. En el colegio uno empieza a cantar, la descubren, la ponen en las fiestas de fin de año. Pero yo creo que yo fui bastante titiritera desde chiquitita. A mí, una pasión por el espectáculo, ¿no? Por el espectáculo, por el teatro en sí, más que yo todavía no pensaba en canto, yo pensaba en actuar. A mí me gusta muchísimo el teatro. No me atrevo a decir más que la música, pero la ópera me gusta más por el teatro que por la música, eso es verdad. Pero cuando yo era muy chica, el mejor festejo de mis cumpleaños era poder actuar. Yo hacía todo, hacía la obra, hacía el rol principal, por supuesto, ¿no? Hacía las entradas, hacía un gran espectáculo de teatro, porque ya desde entonces me gustaba mucho. Me gustaban los carnavales, no por el carnaval, sino porque me disfrazaba todos los años de algo diferente. Entonces siempre, me atrajo todo eso. Y ya, ¿cuándo se decide a ser cantante profesional? Creo que usted se inició en Bahía Blanca, tengo entendido. Sí, claro, soy nacida allá y allá empecé a estudiar y la profesora, esas profesoras que a uno la quieren mucho y la admiran, consideraba que en Bahía Blanca prácticamente no tenía nada que hacer, que debía venir a estudiar a Buenos Aires y que por supuesto debía entrar al Colón. Ahora lo del Colón, yo por lo pronto no había visto en mi vida una ópera. En Bahía Blanca no había tenido oportunidad más que de ver a los niños cantores de Viena una pequeña ópera de Mozart. Eso era toda mi experiencia en ópera. Ahí compartíamos la voz en el tramo final de este audio de Noemí Sousa, mezzosoprano, entrevistada por el profesor Leopoldo Bossano. Cuántos recuerdos, ¿no? Por supuesto, de él aquí en la radio, y los oyentes hace un ratito nos hacían saber precisamente eso. Estamos con Alexis Bossano, su hijo y además compañero periodista de Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Alexis? Qué difícil que es hacerte una nota a vos, un compañero de trabajo, pero bueno, el motivo es buenísimo porque es hablar de tu viejo. ¿Cómo andás? Así es, Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes, buen mediodía en realidad, para vos también, Marga. Un gusto realmente estar acá con ustedes, con muchas emociones, muchos recuerdos, en estas fechas tan significativas, ¿no? Estamos cumpliendo en nuestra hermosa casa, está cumpliendo 80 años, ni más ni menos, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, es todo un acontecimiento. Desde ayer venimos con festejos y bueno, rememorando mucho de nuestra historia, que por cierto es muy rico. Yo quiero preguntarte cómo era Leopoldo Bossano como papá. Bueno, papá era un fuera de serie, un tipo, yo siempre digo que él tenía se mostraba hacia afuera, el que lo veía por primera vez aparecía como un señor serio, que de hecho lo era, pero en la intimidad, en el seno familiar, era muy bromista, nos reíamos mucho con él, de cosas muy inocentes, nunca por el lado del humor subido de tono, ni eso no le gustaba, pero por ejemplo las formas de todo lo que sea ingenuidad, inocencia, él era muy divertido y yo creo que incorporé mucho de ese estilo de humor muy característico de él. Nos matábamos de risa, era una cosa muy genial y muy disparatada podía llegar a ser, pero solamente en la intimidad. Después él se mostraba, como bueno, todo el mundo lo ha conocido, con esa cuestión de incluso su impronta, su vestimenta, siempre bien con la corbata, la prolija, la camisa, tenía un aspecto que
te invitaba a pensar que él era una persona inabordable, y no, para nada, todo lo contrario. Sí. Personalmente esa sensación yo tenía cuando lo conocí, cuando entré a la radio hace 18 años, estaba Leopoldo y también me daba la sensación de ser una institución dentro de la radio y que para hablar con él quizás había que saber mucho. Pero cuando uno lo fue tratando era una persona muy accesible y sencilla. Vos tenés dos aspectos, digamos, de tu papá. Cuando buscábamos con Marcelo en el archivo los audios, y escuchábamos la risa, es su risa. Y eso me llamó mucho la atención, lo que es la genética, ¿no? Los lazos. No, exactamente igual. Pero bueno, por un lado la pasión por la radio, también la faceta artística tenés vos. Así es. Sí, bueno, papá me dejó muchísimo de su pasión y de su amor por estos, los temas del arte. Papá era profesor de letras, de literatura, era docente en varios colegios, pasó por el Teatro Argentino, estuvo a cargo del Salón Cultural de la Compañía de Seguros Bernardino Rivadavia, sustituyendo a una institución de ese lugar que era la señora Estela Reca, muy recordada en ese lugar, que había fallecido, y le dieron el puesto a él. Todo su desempeño en radio, estuvo en Radio Universidad, bueno, en Radio Provincia fue el lugar que él más amó y yo más tengo registro de él. Papá me llevaba, cuando yo era muy chiquitito, yo ya conocí Radio Provincia, me llevaba a la oficina y yo lo veía trabajar y venía hacia discoteca, era muy activo, escribía máquina, bueno, eran recuerdos hermosos, que al día de hoy subo a la oficina, que era la oficina donde estaba papá, estaba Leonel Centeno también, estaba Juan Carlos Jara, Cristina de Montreal también. Bueno, hoy esa oficina es la ocupa la gente de deportes de la radio, y yo nunca falta oportunidad de subirme, de pegar una vueltita y de recordar un poco, parado ahí en el umbral de esa puerta, todos los momentos vividos en la infancia que son. ¿Qué hablaba tu papá que decía de la radio? ¿Cómo vos te fue, más allá de que hoy vos sos parte de la radio, como trabajador de la radio, como empleado de la radio, pero ¿qué te fue metiendo en la cabeza él de Radio Provincia? No sé, cuando me imagino estaban todos almorzando, cuando estaban en una cena, cuando por ahí él te agarraba y te llevaba a la radio, ¿no? Porque me imagino que el chico habrá sido varias veces a la radio. Sí, un poco lo que contaba recién. Radio Provincia literalmente fue mi segunda casa. Yo todo el tiempo que estaba con él, él permanentemente estaba en Radio Provincia y las tardes que yo las pasaba con él, él me llevaba a la radio y yo jugaba mucho, jugaba a hacer lo que por ahí soy hoy, digamos, ¿no? Se escribía a máquina sin todavía saber escribir, sin saber leer y escribir. Pero sí, el amor estaba en eso, en esos pequeños gestos de sentirla como realmente una casa, un segundo hogar, y él, digamos, era un fanático. Él realmente fue un tipo que amó profundamente lo que hizo. Amó profundamente la radio, la música clásica, la ópera, la lírica, la música sinfónica. Fue el motivo de su vida, diría yo. Pocas veces he visto gente tan consustanciada con un gusto por algo, y que le nutra tanto la existencia, digamos. Entonces él, por ejemplo, hacía sus programas, se grababa y después escuchaba todo otra vez. Entonces yo tenía ese registro, ¿no? De escucharlo a veces en vivo, y después él volvía a su casa, y en los ratitos de ocio, los ratitos de tomarlos para descansar un poco, para pensar en una nueva producción en la radio, en un nuevo programa, escuchaba cómo salía, y escuchaba las mismas obras que él tanto conocía, ¿no? Porque él, hasta el día de hoy, toda gente que me cruzo por la calle me dice: la verdad que desde que tu papá se fue de viaje, como se está diciendo ahora, no hay una persona que haya podido, al menos en el ámbito nuestro, de nuestra región, suplantarlo en cuanto a su conocimiento de la lírica, de la música, de esta música, ¿verdad?, ¿no? De música clásica. Así que, bueno, para mí es un orgullo, una cosa muy linda, algo hermoso que me digan eso, y realmente lo recuerdo como un apasionado, un comprometido con lo que él hacía. Un difusor de la cultura, dijiste ayer cuando recibiste tu distinción por la trayectoria, ¿no? Porque Leopoldo Bozano es una marca en Radio Provincia. Así es. Tal cual. ¿Y compromiso, o no? ¿Se pesa el apellido?
En realidad, te cuento, yo no hay vez que no entre la radio que de alguna u otra forma él no esté presente en mí. Eso es inevitable, fue toda la vida, yo entré ahí con él, de la mano, y bueno, es para mí un motivo de recuerdo permanente y de amor por él, de amor por su recuerdo, que está presente, por cierto, en mí permanentemente, la radio misma. Es un cariño que yo tengo especial también porque me emparenta con él, con lo que él hizo allí. A través de muchísimos programas, ¿no? Yo siempre digo que él es un poco como lo que es Talero para el jazz, papá lo fue para la música clásica. A diferencia de que Talero tiene, bueno, si no estoy mal informado, desde el año 59, su programa que creo que encima se llamó Siempre Igual. Papá ingresó a la radio allá por mediados de la década del 60, y tuvo siempre con el mismo sentido, es decir, divulgar y difundir y mostrar lo que a él tanto le apasionaba, que era la música, a través de varios ciclos, con programas que se fueron llamando de distinta manera. Por ejemplo, que yo recuerdo Messi Dorma, hubo un programa que se llamó La Batuta también, bueno, ya en la última etapa, clásicos de óperas para todos, tiene un acercamiento a aquel primerito que por ahí no estaba tan empapado en la cuestión de la lírica, y entonces él hacía una suerte de introducción hacia este mundo tan maravilloso de la lírica. Bueno, y la Argentina en la radio, que era también relacionar la actividad del Teatro Argentino de La Plata a través de los micrófonos de la radio provincia como un difusor de también lo que es de la actividad de nuestro primer coloso de la provincia, ¿no? Tal cual. Bueno, y me imagino cuando entras al Teatro Argentino, ya en tu faz o en tu faceta artística, también lo tenés al viejo presente. Sí, totalmente. El teatro es otro lugar hermosísimo, un lugar de fantasía, de belleza, de arte. Mira, te cuento una pequeña anécdota que es muy paradigmática y representativa de lo que nos pasa, cómo estamos vinculados. Papá despertó su pasión por la lírica cuando a los algo así como 7 años los padres eran de... Papá nació en Colón, provincia de Buenos Aires. Los padres, bien de pueblo, cuando llegaron acá a La Plata, les fascinaba familia italiana, llevarlos a la ópera. Con la familia el domingo a la ópera completa, ¿no? El matrimonio y los hijos. Papá se deslumbró con una versión de Tosca de Puccini. Él no tenía ni idea, o sea, él fue por primera vez, se encontró con eso y fue el famoso flechazo, como se da en el amor. Claro. Fue el flechazo dicho por él, fue una cosa, una pasión descontrolada por eso que veía, que se asustó, le sintió todo tipo de emociones que lo movilizaron fuertemente, y a partir de ahí no se pudo separar jamás de la ópera y de la lírica. Y lo que les quería decir que era una linda anécdota es que cuando venía hacia acá para hablar con ustedes y para pasar este lindo momento con toda la gente de Radio Provincia en los festejos del 80 aniversario, en el auto casualmente tenía en el pendrive, venía escuchando una versión X Tosca de Puccini, y venía pensando lo que iba a hablar de papá, y bueno, se me relacionó todo un poco. ¿Te inspiró? Así es. Esas no son casualidades. No son casualidades, efectivamente. Bueno, un cariño para vos, Alexis, y por supuesto para tu familia, y el recuerdo permanente de tu papá, de Leopoldo. Todos los oyentes permanentemente lo hacen, y creo que ese es el mejor recuerdo y la mejor huella que se va dejando, ¿no? Que la gente lo siga recordando. Hoy nosotros aquí lo hacemos un poquito más porque es el programa de los 80 años, pero siempre está presente, y eso es lo que rescatamos. Gracias, Alexis. Yo les agradezco muchísimo a ustedes por este momento tan lindo que pasé a su lado. Gracias por el recuerdo. Vamos a la pausa, y cuando volvemos de la pausa seguimos avanzando en esta primera parte de este programa especial que va hasta la 1 y después sigue Alejandro hasta las 4 de la tarde. Ya venimos. Comienza Espacio Publicitario. 221-411-8356.